que nos compete aquí, ¿no? Entonces, hoy vamos a analizar lo que es las leyes de la tefilá. Alguien está haciendo eco, entonces a lo mejor eres tú, Immanuel. Asegúrate de mutearte en el micrófono, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a ver las leyes de tefilá directamente de Maimónides, directamente del Mishneh Torah. Entonces, vamos a empezar hoy con el primer capítulo y vamos a complementarlo con esta excelente página que se llama Shulchan Aruch, que es también de la Yeshiva Pirkei Shosanim, y que, bueno, también tiene excelentes estudios. Y, bueno, vamos a agarrar unas pequeñas cosas para complementar el estudio que vamos a tener de esto. Entonces, voy a ir leyendo las alajot, y cuando tengan preguntas, bueno, voy a ir interrumpiendo para ver si tienen preguntas. Eh, entonces, básicamente, este texto es como uno de los mejores. Mishneh Torah es uno de los más grandes textos alágicos que existen. Principalmente porque es el primero en su tipo. No hay ningún otro texto alágico tan conciso antes del Mishneh Torah. Y otra cosa muy importante es que el Mishneh Torah es el primer texto que contiene absolutamente todas las leyes. Es el primero y último hasta ahorita, que contiene todas las leyes, no solamente aplicables en el exilio, sino aplicables también durante la época que todo el pueblo de Israel vivía en Eretz Israel, y que había templo y que había Sanedrín, ¿no? Entonces, por eso y muchas otras razones más, el Mishneh Torah es uno de los más grandes textos alágicos. El 90% del Shulchan Aruch viene del Mishneh Torah. Y bueno, vamos a empezar a analizar este texto que se llama el Hot Tefilá, que es las leyes del rezo. Y vamos a empezar con una pequeña reseña histórica. Para que puedan ver mi pantalla. Ok, listo. Ahora, todos los que están conectados desde algún dispositivo van a poder ver mi pantalla. Entonces, vamos a empezar. La primera alajá la voy a leer en hebreo, y ya después nada más leo en español, ¿no? Bueno, alajá Aleph, ¿no? Dice, Miswat hace lehitpalel bechol yom. Es una miswa, un mandamiento positivo, el rezar todos los días. O sea, ¿a qué se refiere esto? Es de la Torá. O sea, la Torá nos ordena rezar todos los días. Shenemar, como está escrito, Ve'avatem et Hashem Elokechem, y servirás a Hashem tu Dios. Esto está en Éxodo 23-25. Mi pi yashmu'a lemudu, lamdu, de la tradición aprendemos she'avodah so hi tefilá. ¿Cuál es este servicio? Ese servicio es la tefilá, el rezo. Wenemar, y también está escrito, Ulabdo bechol bebehem, y servirás a Hashem con todo tu corazón. Esto está en Devarim, en Deuteronomio 11:13. Ambru Jajamim, dijeron nuestros sabios, Eisohi aboda shebalev, ¿cuál es este servicio del corazón? Dicen, Sohi tefilá. El servicio del corazón al que se refiere este versículo es la tefilá, el rezo. We'ein minyan hatefilot min hatorah. No existe un número indicado de rezos por la Torah. Velo mishnei hatefilá hasod min hatorah. Tampoco existe una cantidad, un texto específico de la tefilá. Tampoco tenemos, o sea, por la Torah no existe ni un número específico de oraciones que tengamos que hacer, no existe un texto específico el cual tengamos que rezar. We'ein tefilá seman kabua min haTorah. Tampoco tenemos un tiempo específico para rezar. Todo esto es de acuerdo a la Torah. Y dice, Ulpihach nashim le'avadim hayabim tefilá. Por lo tanto, tanto las mujeres como los niños están obligados a rezar. Lefi shehi miswat ase shelohasman grama. Porque esta es una miswa positiva que no está definida o limitada por un tiempo. Ahora, sabemos, o si no sabemos, también tenemos que aprender, las mujeres no están obligadas a los mandamientos que están delimitados por un tiempo específico.
sino únicamente a los mandamientos negativos, todos los mandamientos negativos y aquellos mandamientos positivos que no están delimitados en tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Shema, Kriyat Shema, la lectura del Shema, que es una obligación de leer 2 veces al día el Shema, es una obligación que está delimitada por el tiempo, una vez en la mañana y otra vez en la noche, ¿no? Entonces, este tipo de misbot, las mujeres no los tienen que cumplir. Únicamente tienen que cumplir aquellos misbot que no están delimitadas por un tiempo física. Todas las otras misbot que están delimitadas por tiempo específico, las mujeres están exentas. ¿Qué significa que están exentas? Que si ellas quisieran lo podrían hacer, pero no es necesario que lo hagan. Entonces, la tefilá, dice Maimónides, al menos como la Torá lo ordenó, no entra en esta categoría. La tefilá originalmente es algo que no tenía un tiempo fijo y por lo tanto todos, tanto hombres como mujeres, están obligados en ello. Ahora, alajá 2. Alajá 2 nos dice, más bien, este mandamiento de la tefilá obliga a cada persona a ofrecer oraciones y súplicas todos los días, decir alabanzas al santo bendito es, después pedir por sus necesidades y peticiones y súplicas, y finalmente alabar y agradecer a Hashem por todas las bondades que nos ha otorgado, cada quien de acuerdo a su habilidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Maimónides? Nos está diciendo que hay un orden específico de la Torá, o al menos ciertos requisitos que tienen que tener nuestras oraciones de acuerdo a la Torá. Y después vamos a ver una por una, ¿no? Entonces aquí nada más nos está diciendo, antes, ¿qué es lo que se hacía? Antes cada quien recitaba lo que tenía en su corazón con la estructura que nos acaba de decir aquí. Vamos a volver a ello en un momento. Vamos a la alajá número 3. Y ahorita vamos a preguntas. Dice, una persona elocuente, o sea que se sabe expresar muy bien, ofrecería muchas oraciones y peticiones. Una persona poco articulada hablaría de acuerdo a su habilidad y cuando desease hacerlo. También el número de rezos dependía de la habilidad de cada persona. Algunos rezarían solo una vez al día, mientras que otros rezarían varias veces. Todos rezaban en dirección al santuario, o sea, al santo templo cuando existía, o al Mishkan cuando era el tiempo del desierto, a donde sea que estuviere el santuario. Esta era la práctica desde Moisés, nuestro maestro, hasta Ezra. Entonces nos está diciendo la manera en la cual se rezaba antes del tiempo de Ezra, desde Moisés hasta Ezra, ¿cómo era? Simplemente cada quien, de acuerdo a su habilidad y a su capacidad para expresarse, alababa a Hashem, le pedía a Hashem y agradecía a Hashem, cada quien de acuerdo a su habilidad, las veces que la persona pensara propicias, las veces que la persona quisiera, o como dice Nachmanides, también cuando estaban en tiempos de angustia, ¿no? Entonces, de acuerdo a Maimónides, una persona tenía la obligación de rezar todos los días sin importar qué era lo que rezara, ¿no? Ni cuántas veces lo rezara. Con que rezara uno, de acuerdo a la Torá, cumplía con su obligación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Maimónides nos sigue diciendo, cuando Israel fue exiliado en el tiempo de Nebuchadnezzar, el malvado, fueron dispersados a Persia, Grecia y otras naciones, y les nacieron hijos en estas naciones, y el idioma de estos hijos fue confundido. El idioma que tenía era una mezcla de muchas lenguas. Nadie era capaz de expresarse coherentemente en algún idioma, sino mezcla de varios idiomas. Como está escrito en Nehemías 13:24, y sus hijos hablaban mitat ashdotit, y no había cómo hablar el idioma de los judíos. Hablaban idiomas de varios pueblos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Maimónides? El lenguaje se confundió. Ya no había una claridad en el idioma, ya no había un hebreo puro, por así decirlo, sino ya eran varias lenguas que se mezclaron y por lo tanto las personas ya no se sabían expresar coherentemente. Por lo tanto, nos dice la alajá número 5, cuando alguien rezaba estaba limitado por su habilidad para hacer peticiones por sus necesidades o alabar al santo bendito es, en hebreo, al menos que otros idiomas fueran mezclados con el hebreo. Cuando Ezra
y su corte vieron esto, establecieron 18 bendiciones en un orden específico. Entonces, aquí fue cuando las cosas cambiaron. Esdras y su corte, al ver la deficiencia que existía en el pueblo de Israel para rezar y para expresarse elocuentemente, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, como las personas no pueden, no saben hoy en día expresarse correctamente, y él estructuró ciertas bendiciones, 18 en específico, para que todo el pueblo de Israel rezara esas 18 bendiciones. Entonces nos dice la alajá número 6. Las primeras 3 siendo alabanzas para Hashem y las últimas 3 agradecimiento, y las intermedias son peticiones por todas aquellas cosas que sirven como categorías generales para los deseos de cada persona y las necesidades de la congregación. De esta manera, los rezos podían estar en las bocas de todos, lo podían aprenderlas de memoria rápidamente, y los rezos de aquellos que no sabían expresar estarían tan completos como los rezos de los más elocuentes. Fue por esta razón que ellos establecieron todas las bendiciones y rezos para que puedan estar ordenadas en las bocas de todo Israel, para que cada bendición sea puesta en la boca de todo aquel que no se sabe expresar. Entonces, hoy en día esto es lo que conocemos como la Amidá. Hay un principio muy importante, que hoy en día tefilá es igual a rezo, eso es igual a amidá. O sea, el rezo que hacemos 3 veces al día. Entonces, hoy en día es así, no hay que confundirse. Cuando la Guemará, cuando Maimónides o cuando la mayoría de los principales comentaristas dicen la palabra tefilá, se refieren a el rezo de la amidá, de las 18 bendiciones que mencionamos ahorita, que Esdras compuso. Entonces, y esta amidá surgió principalmente, como vemos, por cuestiones históricas. Nos dice Maimónides, al principio cada quien cumplía con el mandamiento positivo de rezar a Hashem nada más con sus propias palabras, cada quien de acuerdo a su habilidad, pero cuando llegaron al exilio, cuando se confundieron las lenguas y cuando hubo problemas de dicción y ya las personas no hablaban tan coherentemente como lo solían hacer, Esdras decidió, junto con su corte, con el Anshe Knesset Agdolá, los hombres de la Gran Asamblea, establecer bendiciones ya específicas y bien establecidas, para que todos pudieran rezar de la misma manera y no hubiera problemas de personas que no se sabían expresar y ya por lo tanto no rezaban. Entonces, más que nada, la amidá que hoy en día tenemos, vemos que surgió por cuestiones históricas y por una necesidad en el momento. Ahora, hasta aquí, ¿alguien tiene preguntas o quiere hacer algún comentario? Al final vamos a hacer preguntas. Ok. ¿Siguen conmigo? Sí, aquí estamos, ¿no? Ok, gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, Maimónides, al explicarnos ya nos empezó a explicar cómo surgió el rezo de la Amidá, el rezo de las 18 bendiciones, que antes era conocido como Shemoná Esrei. Después nos continúa diciendo en la alajá número 7 que ellos, ¿quiénes son ellos? Los sabios de la Gran Asamblea, Esdras y su corte. Ellos establecieron, instituyeron que el número de rezos fuera correspondiente al número de sacrificios. 2 rezos todos los días, correspondiente a los sacrificios diarios o continuos. Ahora, quienes ya han rezado y han leído la parte en Shaharit y en Minjá, de que dice los sacrificios diarios, en el cual en la Torah instituye que todos los días se tenía que llevar un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Antes, esos sacrificios eran cuando ya era de día. Como teníamos estos 2 sacrificios obligatorios todos los días, los sabios instituyeron que también hubiese 2 rezos todos los días. Entonces instituyeron el rezo de la mañana, como dice aquí. Bueno, ahorita como nos va a decir más adelante. Entonces continúa diciendo Maimónides. En todo día que se agregaba un corbán, este corbán se le conoce como el corbán musaf o corbán agregado.
se instituyó un tercer rezo correspondiente al Corban Musaf. El rezo que corresponde al sacrificio de la mañana es el rezo de Shaharit. El rezo que corresponde al sacrificio de la tarde se llama el rezo de Minjá. Y el rezo que corresponde al sacrificio adicional se llama el rezo de Musaf. Que como vamos a ver ahorita más adelante, cuando se instituía o cuando se ofrecía el sacrificio de Musaf, en tres ocasiones. Shabbatot, o sea en Shabbat, las fiestas, las festividades ordenadas por la Torah, y Rashi Hodashim, los nuevos meses. Entonces, en estas tres ocasiones se llevaba un sacrificio adicional a los sacrificios diarios. Por lo tanto, también se instituyó que hubiese un sacrificio, que hubiera un rezo adicional en estas tres ocasiones. Y este es el rezo de Musaf. Entonces, hasta aquí tenemos ya tres rezos. Tenemos todos los días que se reza Shaharit y Minjá, el rezo de la mañana y el rezo de la tarde, y en Shabbatot, en fiestas y en nuevos meses se agregaba y se agrega el rezo de Musaf. Continuamos con la halajá número 8. Nos dice así: también instituyeron un rezo en la noche, ya que los miembros del sacrificio de la tarde podían ser quemados toda la noche. Como está escrito en Levíticos 6:2, la ofrenda de fuego permanecerá en el altar hasta la mañana. Entonces, este sacrificio minjá que ofrecía en la tarde, los miembros y todo lo demás que tenía que ser quemado, podía ser quemado durante toda la noche, hasta la mañana siguiente. Entonces, dice Maimónides, en este mismo sentido se declara en Salmos 55:18, en las noches, mañanas y tardes hablaré y lloraré en voz alta, y él, Hashem, oirá mi voz. El rezo de la noche no es obligatorio como lo son el de la mañana, Shaharit, y el de la tarde, Minjá. Sin embargo, el pueblo judío, en todo lugar a donde han llegado, se han acostumbrado a recitar el rezo de la noche, que esta es Tefilat Arbit, y la han aceptado sobre ellos mismos como un rezo obligatorio. Entonces, nos habíamos hablado de dos rezos todos los días, que era Shaharit y Minjá, y también nos habló de un rezo que se agrega en Shabbatot, en fiestas y en nuevos meses, que es el rezo de Musaf, y aquí también ya nos está agregando otro rezo que se reza todos los días y es más específicamente en las noches, que es el rezo de Arbit. Al principio este rezo no era obligatorio, pero como nos dijo Maimónides, hoy en día lo es. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel lo aceptó sobre sí mismo y eso ya lo hace obligatorio hoy en día. Entonces, hoy en día no es de que, bueno, es que el rezo de Arbit ya no es tan obligatorio, ¿no? Hoy en día sí es obligatorio y se tiene que rezar tanto Arbit como Shaharit como Minjá y en las ocasiones que tenga que ser también el rezo de Musaf. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentarios? No. Ok, muy bien. Ahora, también continuamos, ¿no? Entonces, dice, también instituyeron un rezo después del rezo de Minjá, cerca de la puesta del sol, únicamente en días de ayuno, que como vamos a ver más adelante, es únicamente en días de Yom Kippur. El Yom Kippur es la única vez donde se agrega otro rezo adicional, que vamos a ver cuál es. Con el propósito de agregar súplicas y peticiones por el ayuno. Este rezo es el rezo de Ne'ilam, como para decir que los portones del cielo se cierran detrás del sol que se oculta, ya que se recita únicamente cerca de la puesta del sol. Entonces, en Yom Kippur ya sabemos es una festividad, por lo tanto sabemos que en una festividad pues se agrega el rezo de Musaf y además vamos a agregar el rezo de Ne'ilah en Yom Kippur cerca de la puesta del sol para terminar justo cuando el sol se está poniendo, ¿no? Este es el rezo de la Ne'ilah. Entonces, Maimónides como hace un resumen en la halajá número 10 diciendo, por lo tanto, todos los días se recitan tres rezos, que es el rezo de Arbit en la noche, el rezo de Shaharit en la mañana y el rezo de Minjá en la tarde. En Shabbatot, festividades y Rashi Hodashim, o sea, en nuevos meses, se rezan cuatro rezos, los tres ya mencionados, o sea, Arbit, Shaharit y Minjá, y se agrega Tefilat Musaf.
Y en Yom Kippur se rezan 5 rezos, o 5 tefilot, o 5 amidot, que son los 4 antes mencionados, que son Arbit, Shacharit, Minja, Musaf, y se agrega tefilat ne'ilah. Entonces, tenemos todos los días, todo hombre judío tiene la obligación de rezar, ahorita vamos a ver las mujeres, pero bueno, todo hombre judío tiene la obligación de rezar 3 veces al día, Arbit en la noche, Shacharit en la mañana y Minja en la tarde. Si es Shabbat, festividades o Rashi Hodashim, vamos a rezar 4 amidot o 4 tefilot o 4 rezos, que es Arbit, Shacharit, Minja y Musaf. Cuando es Yom Kippur rezamos 5 amidot, que es las que ya mencionamos, más la tefilá ne'ilah. Hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ahora una pregunta. Sí. ¿En base a qué o cuál es la estructura de todas las palabras que se llevan a cabo en una tefilá? Me imagino que lo vas a tocar más adelante o no se toca en esto. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito, de hecho Maimónides ya lo mencionó, pero nada más como de pasadita, y ahorita vamos a ver más a profundidad de dónde sale la estructura de la amidá, de las bendiciones que recitamos. Que nada más regresándonos poquito, vamos a ver aquí más atrás un poco ya la estructura, ¿no? Aquí nos está diciendo que las 3 primeras bendiciones son alabanzas a Hashem, las 3 últimas son agradecimiento y las intermedias son peticiones por todas aquellas cosas que sirven como categorías generales para los deseos de cada persona y la necesidad de la congregación, ¿no? Entonces, aquí nos dijo en corto un poquito cuál es la estructura de la amidá y más adelante ahorita vamos a ver el por qué. Ok, como de manera general, ¿no? Lo menciona. Así es. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario? Ok. El número de estos, dice Alajá 11, el número de estos rezos no puede ser disminuido. O sea, son en cada ocasión, son los rezos necesarios y menos de esos rezos no pueden ser. En Shabbat no puedes rezar menos de 4 rezos, en Yom Kippur no puedes rezar menos de 5, en días de semana no puedes rezar menos de 3. Sin embargo, puede ser aumentado. Si una persona, dice Maimónides, quiere rezar todo el día, puede hacerlo. O sea, ¿qué significa eso? Si yo quiero rezar todo el día la midá, si yo quisiera, puedo hacerlo y no hay ninguna prohibición en ello. Cualquier rezo que uno haga se considera una tefilá voluntaria, o en hebreo, tefilat nedavá. Un rezo voluntario o tefilat nedavá. Por lo tanto, uno debe añadir una nueva idea consistente con cada verajá de las verajot intermedias. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos ya 18 bendiciones establecidas. Ya está el texto hecho, ya están las palabras dichas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Principalmente cuando agregamos una tefilá voluntaria, o sea, que no es de las 3 obligatorias o de las 4 en Shabbatot, fiestas y Rosh Hodashim, si nosotros agregamos una más, ¿qué es lo que qué tendríamos que hacer especialmente en esta situación? En las 13 bendiciones intermedias, tendríamos que agregar algo con nuestras propias palabras, pero que tenga que ver, que esté relacionado con el tema de la bendición. Por ejemplo, si tenemos una bendición que es de refuá, de curación, nosotros podríamos agregar una petición personal para la curación de alguna persona. Si estamos en la bendición de Parnasá, de Barejeino, ¿no? De bendícenos Hashem. Entonces, nosotros podríamos agregar lo que es una bendición personal con nuestras propias palabras para que Hashem nos mande Parnasá. Entonces, esto, cuando estamos recitando una tefilá nedavá, una rezo voluntario, tendríamos que forzosamente añadir algo nuevo a por lo menos, como nos dice más adelante, una de las bendiciones intermedias. Entonces, hacer una adición a por lo menos una verajá de las bendiciones intermedias es suficiente para hacer saber que es una tefilá nedavá, o sea, voluntaria, y que no es una tefilá obligatoria. Entonces, de hecho, vamos a ver más adelante
que se recomienda que siempre que uno rece la amidad, agregue una nueva idea, agregue una plegaria personal que tenga que ver con alguna de las cosas que están dentro de las bendiciones intermedias, agregue algo personal. ¿Para qué? Para que no se vuelva algo monótono. De hecho, el Talmud dice que una persona debe intentar agregar siempre en cada bendición algo nuevo, ¿no? Por lo menos que agregue en una de ellas. En las primeras 3 bendiciones, en las últimas 3, uno no debe añadir, sustraer o cambiar nada, ¿no? Entonces, como hemos dicho, solamente en las bendiciones intermedias. En las primeras 3 y en las últimas 3, uno no debe añadir absolutamente nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esta alajá? Ok. Ajá. No entendí bien, en la petición personal se tiene que hacer algo por lo que te pidas y es en la bendición intermedia. Sí, nada más habla un poquito más fuerte que se te escucha muy quedito, pero bueno, si quieres repite nada más la última parte de la pregunta que no escuché bien. Te preguntaba que si en la bendición intermedia es en donde se hace como una petición personal, ¿no? Ok. Bueno, eso fue lo que yo le entendí. Sí, entonces tenemos 18 bendiciones, tenemos 3 primeras y 3 últimas, todas las demás son bendiciones intermedias. Entonces, las 3 primeras son bendiciones de alabanza, las 3 últimas son bendiciones de agradecimiento. Entonces, las 13 bendiciones que están en medio son bendiciones en las cuales uno podría agregar algo que va de acuerdo al tema de esa bendición. Por ejemplo, damos el ejemplo de la bendición de refuá, de curación. Podríamos nosotros hacer un pedido especial por algún enfermo, ¿no? En la verajá de Parnasá podemos agregar por peticiones de Parnasá. Entonces, en cada una de las 13 bendiciones intermedias, uno podría agregar una petición personal. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, ya le entendí. Ok. ¿Alguien más tiene, Gracias. sí, no, ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario? Ok. Bueno. Muy bien, entonces nos dice la última alajá, la alajá 12 en este capítulo, dice, no hay tefilot nedavot, o sea, voluntarias, en una comunidad. O sea, tenemos tanto el rezo individual que cada quien hace personalmente y tenemos el rezo en comunidad. Entonces, en la comunidad no puede hacer tefilot nedavot, no puede agregar amidot, ya que la comunidad no puede ofrecer sacrificios voluntarios. Y como la comunidad no puede ofrecer sacrificios voluntarios, entonces tampoco podrían traer o podrían recitar una amidad voluntaria, ¿no? Entonces, esto es únicamente, obviamente, cuando son 10 hombres judíos que rezan en público, ¿no? Y una persona no debe rezar tefilat musaf 2 veces, una obligatoria y otra nedabá o voluntaria, ya que el sacrificio de musaf nunca podía ser llevado como un korban nedabá o un sacrificio voluntario. Entonces tenemos diferentes tipos de sacrificios. El sacrificio de musaf es un sacrificio que no podía ser llevado voluntariamente, sino únicamente era llevado cuando era pedido. Por lo tanto, uno no podría rezar la amidad de musaf 2 veces o más, ¿no? Nada más se puede rezar una vez en el tiempo específico. Y entre los geonim son los sabios que vivieron posteriormente del término del Talmud. Fueron primero, los escritores del Talmud son los Tanaim y los Amoraim. Esos son los que estuvieron involucrados en la escritura de la Mishnah y de la Gemara, que junto hace el Talmud. Después vinieron los Amoraim y después vienen los Geonim, que vivieron en Babilonia, ¿no? Entonces, entre los Geonim enseñaron que está prohibido rezar una tefilá nedabá en Shabbat o en fiestas, ya que no se podía llevar sacrificios voluntarios en estos días, sino solo el sacrificio obligatorio del día. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está diciendo, ok, puedes rezar las veces que tú quieras, pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, no puedes rezar
una tefilá nedavá en fiestas o en Shabbat. No puedes rezar la tefilá, la midá de Musaf como tefilá nedavá. Y una comunidad no puede rezar en voz, o sea, en minyan como tal una tefilá nedavá. Hasta aquí. ¿Nedavá es voluntaria? Nedavá es voluntaria. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta aquí? Sí, un poquito de eco, Aaron, por ahí. ¿Mandé? Se oye un poquito de eco. Ah, sí, a lo mejor es... Sí, se acaba de conectar. A ver. Trata de darle clic. Ok. Muy bien. Entonces, esto es principalmente el capítulo número 1. El primer capítulo de Ilhot. Bueno, perdón, es que creo que ahorita no tiene audio, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Este es el primer capítulo de Ilhot Tefilat de Maimónides. Entonces vamos a ver un comentario corto de esto que lo vamos a encontrar, como les dije, en la página de Shulchan Aruch, que es una página muy completa. Aquí está la página de Shulchan Aruch. Entonces se van a archivos de clases y aquí tienen muchísimas cosas, todo lo que quieran saber, aquí lo pueden encontrar, ¿no? Y pues bueno, es hecho principalmente por los rabinos de la Yeshiva Pirkei Shanim, ¿no? Que ya es más conocida para la mayoría de los que estamos conectados. Entonces, aquí saqué unos extractos de las leyes de Tefilá que ellos traen. Entonces, nos dice así: primero se ha de comenzar diciendo las alabanzas de Hashem, siguiendo luego con las peticiones personales, para luego cerrar la tefilá con una alabanza y un agradecimiento a Hashem, el creador del universo, por todo el bien que nos confiere, ¿no? Entonces aquí está hablando de el orden que Maimónides trae a la tefilá, ¿no? Entonces, lo que va a continuar haciendo es explicándonos de dónde salen, como preguntó Abraham, de dónde salen este tipo de rezos, ¿no? Entonces, el Rambam continúa explicando que en un principio cada persona rezaba su propio rezo personal, como ya vimos, según sus propias habilidades o criterios. Posteriormente, los Anshe Knesset Agdolam, que es los sabios de la Gran Asamblea o del Gran Sanedrín, compusieron una versión fija, o en hebreo eso se llama Nusach, para la tefilá o para el rezo, que es el Nusach o la versión que se reza hoy en día. En el libro Kriyat Sefer aporta una sutileza interesante en lo que respecta a cómo el Rambam sabe que la tefilá de por lo menos una vez diaria es una misvah doraita, o sea, un mandato del texto mismo de la Torá. Nos dice así: explica que al final del pasuk, del versículo de que dice Behavtem et Hashem Elokehem, y servirás a Hashem tu Dios, que si recuerdan, este es el versículo que usó Maimónides para explicar que existe una obligación de rezar todos los días. Entonces, al final de este versículo dice Uberach et lachmeja ve'et memeja, y bendecirá tu pan y tu agua. Entonces nos dice el libro Kriyat Sefer, ya que una persona necesita estos elementos básicos diariamente, como lo es pan y agua, así también la misua de la tefilá, que se apoya sobre este pasuk, tiene que ser por lo tanto de recurrencia diaria. Entonces, ¿qué es lo que dice este libro de Kriyat Sefer? Que en base a este pasuk podemos aprender que tanto necesitamos el pan como el agua, como necesitamos el rezo, ¿no? Y de hecho, en el libro del Kuzari, dice algo muy bonito, ¿no? Muy interesante, que además parafraseándolo dice: al igual que nuestro cuerpo necesita 3 comidas diarias, así también nuestra alma necesita 3 rezos diarios. Y nos dice, todo lo que el judío hace... Alguien está haciendo eco. Entonces, ¿si podrían todos, por favor, mutearse? Creo que ya. Ok, gracias. Se escucha muy feo, no se escucha nada. Ahorita, ¿sigues sin escuchar nada? Sí, ya ahorita ya se escucha bien. Ah, ok. Muy bien.
Ok, entonces, perdón, dice el autor del Kusarim, Rab Yehuda Halevim, que todo lo que hace el judío durante el día es únicamente un preparativo para cuando llega el momento del rezo, ¿no? Que esto es como la culminación de las cosas que ha hecho hasta ese momento, ¿no? Entonces es muy importante el rezo, entonces aquí es lo que... esto es lo que básicamente está diciendo aquí también el autor del libro Kiryat Sefer, ¿no? Nos sigue diciendo, el Pri Megadim, en su introducción a las Ilhot Tefilá, leyes concernientes a la oración, explica aquí, en el Simán 89, lo siguiente. Entonces vamos a leer lo que dice el Pri Megadim. Según la opinión del Rambam, la exigencia de elevar rezos, o sea, tefilá, es de oraita, o sea, un mandamiento directamente de la Torah. Los sabios, o sea, los jajamim, instituyeron que recemos 3 veces por día, uno por la mañana, otro por la tarde y finalmente otro por la noche, ¿no? Que vimos es la tefilá de Shaharit, la tefilá de Minja y la tefilá de Arbit. Entonces, aquí nos está diciendo el Pri Megadim que esta es una institución rabínica, o sea, esto es de los sabios, Midarrabanán, y no es de Oraita, o sea, de la Torá. Entonces, la tefilá nocturna de Arbit, o también de acuerdo a la pronunciación ashkenazí, Ma'ariv, fue inicialmente una tefilá opcional que se convirtió en un deber y fue aceptada posteriormente como obligatoria. Y como dijimos, hoy en día las 3 tefilot son obligatorias. Cada una de las 3 oraciones mencionadas tiene asignados tiempos o lapsos, también establecidos por los sabios, o sea, por los jajamim, en la que corresponde recitarlas. La oración de Shaharit es la primera tefilá del día. Se corresponde con el Korban Tamit, el sacrificio matutino fijo que se llevaba diariamente en el templo. La oración de Minjá se corresponde con el segundo Korban Tamit, que era ofrendado por la tarde. La tefilá nocturna de Arbit o Ma'ariv, de acuerdo a los Ashkenazim, que era opcional, se corresponde con la quema de las grasas y otros miembros del sacrificio que no afectaban la validez de ningún Korban. La incineración de las grasas y miembros podían durar toda la noche, mientras que los korbanot mismos solamente podían ser ofrecidos durante el día. Según el Rambam, hay una obligación mideoraita, o sea, de la Torá, de rezar una vez por día. No hay ningún tiempo específico para elevar esta única tefilá, mas está claro que se está obligado a hacerla. Según el Rambam, también se requiere que las mujeres y los abadim kenanim, o sea, antiguos esclavos cananeos, oren al menos una vez por día. Entonces, esto es lo que ya habíamos visto. Aquí el Pri Megadim está simplemente como trayéndolo para las personas como un resumen de lo que dice el Rambam en su propia obra lágica. Y dice, el Rambam deja por sentado que respecto a la miswá de Rabanán, o sea, la obligación de los rabinos de orar 3 veces por día, que como dijimos, por la Torá únicamente tendríamos que rezar una vez al día con las palabras que queramos, etcétera, ¿no? Pero los rabinos instituyeron que recemos 3 veces al día. Y bueno, las mujeres estarían excluidas porque ello constituye una miswat ase sheasman grama, un precepto cuyo cumplimiento está subordinado a un tiempo definido, que como ya dijimos, las mujeres están exentas de ese tipo de mandamientos. Sin embargo, es posible que las mujeres deban precisamente rezar 3 veces por día, porque la tefilá consiste básicamente en rajmé, o sea, pedir misericordia. Entonces, aquí el Pri Megadim empezó a investigar algo diferente, ¿no? Aquí el Pri Megadim está viendo si, de acuerdo al Rambam, las mujeres también tendrían la misma obligación de rezar 3 veces al día que los hombres. Es lo que aquí está analizando el texto, ¿no? Entonces, dice el Pri Megadim, a lo mejor y sí, a lo mejor y las mujeres también tendrían que rezar 3 veces al día. ¿Por qué? Porque estas tefilot son rajmé, o sea, pedir por misericordia, y las mujeres también estarían obligadas a hacer eso. Entonces, continúa el Pri Megadim. Esta descripción sobre el versículo de la tefilá está basada en un pasuk, o sea, en un versículo que vimos previamente y que dice Ve'avtchem et Hashem Elokehem uberach et lachmeja ve'et memeja, y serviréis a Hashem con vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y puesto que la exigencia de la tefilá, o sea, del rezo, está fundamentada en la necesidad que tenemos de pan y agua, hablando simbólicamente, las mujeres también
han de estar incluidas en esta obligación, ya que obviamente ellas también tienen la misma necesidad de pan y agua para poder vivir. Entonces, la lógica que aplica el Pri Megadim es muy sencilla. Pues si Maimónides trae la obligación de rezar de este versículo en el cual vimos que habla también de consumir pan y agua, y como los hombres están obligados a consumir pan y agua, las mujeres, necesitan consumir pan y agua, las mujeres también lo necesitan. Entonces, este tipo de rezos que se instituyeron 3 veces diarios siguen ese mismo principio de ser necesarios. Y por lo tanto, de acuerdo a esta lógica, las mujeres también tendrían que rezar 3 veces al día, ¿no? Eso es lo que está diciendo el Pri Megadim. El texto del Rambam, que menciona que las mujeres deben orar porque la tefilá es una exigencia emanada explícitamente de la Torá, no contempla excluirlas de la exigencia rabínica de recitar la tefilá 3 veces al día. O en otras palabras, o sea, el Rambam nunca dijo que la mujer no tenía que rezar las 3 tefilot diarias, ¿no? El Rambam al principio dijo, las mujeres y los siervos tienen la misma obligación que los hombres, y nunca dijo que no tienen la misma obligación respecto a los 3 rezos diarios. Por lo tanto, el Pri Megadim está diciendo, bueno, al parecer, de acuerdo a Maimónides, la obligación de rezar 3 veces al día también le aplicaría a las mujeres y a los siervos. Mejor dicho, el Rambam indica que el concepto de la tefilá es de oraita, o sea, de la Torá, y que la misbah básica de oraita es elevar las preces, o sea, las oraciones, al menos una vez por día. Debido a que la misbah básica de oraita no es shehazman grama, o sea, de un tiempo fijo, resulta entonces que las mujeres también están obligadas a realizar la misbah de oraita, o sea, el rezo por lo menos una vez al día. De hecho, las mujeres están obligadas a efectuar las demás tefilot, y ello aun si fueren definidas como shehaseman grama, o sea, definidas por un tiempo, por las razones expresadas que ellas mismas necesitan rezar y pedir por sus necesidades diarias. Esta misma razón es una de carácter rabínico, o motivo por el cual el Rambam decidió no mencionarla, al explicar la obligación de rezar emanada de la Torá. En otras palabras, el Pri Megadim está diciendo, hay una posibilidad de que las mujeres también estén obligadas a rezarla 3 veces al día, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras aquí el Pri Megadim. Hasta aquí alguien tiene una... Todavía no estamos diciendo alajá, ¿no? O sea, todavía no decimos que eso es lo que seguro tiene que ser. Nada más estamos leyendo lo que el Pri Megadim está como suponiendo, ¿no? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. En este punto, entonces, también los niños estarían, según el Pri Megadim, estaría sugiriendo que los niños también tendrían que rezar. No. Como las mujeres. No, la pregunta Vanessa, que si los niños también tendrían la obligación de rezar 3 veces al día como las mujeres, de acuerdo a lo que dice el Pri Megadim. La respuesta es no, porque de hecho los niños todavía no están obligados, los niños menores a 13 años o las niñas a 12, no están obligados a ninguna miswá como tal de la Torah. Ajá, lo mencionaba porque en el inciso A de leyes del rezo decías que tanto niños y mujeres están obligados a rezar. No, lo que dice la primera alajá es que tanto los niños como los siervos. Siervos, como así es. mujeres y siervos. Mujeres y siervos, porque los siervos cananeos tienen las mismas obligaciones, de acuerdo a la Torah, que las mujeres. Ya, ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias alágicas o prácticas basadas en esta opinión del Pri Megadim? Por ejemplo, si una persona hubiera rezado ya una tefilá y duda o está insegura acerca de si rezó la segunda tefilá, por ejemplo, si ya sabe que rezó al menos shaharit, pero no sabe si rezó minjá, se puede entonces poner este caso en el marco de lo definido en la halajá como safek de Rabanán. Ahora, hay una regla en la halajá, en el cual tienes, así dice la regla, safek de oraita, lejumbra safek de Rabanán lecula. Cuando tienes una duda respecto a un mandamiento de la Torá, eres estricto. Cuando tienes una duda con respecto a una ley de los rabinos, eres permisivo. Entonces, si decimos
que de acuerdo a Maimónides se debe por lo menos rezar una vez al día, por lo tanto yo cumpliría esa obligación de la Torá rezando Shaharit. Entonces, las siguientes tefilot, como la de Minjá y la de Arbit, ya no serían tefilot de obligación de la Torá, sino ya serían obligación de Rabanán. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí con la obligación de la Torá de rezar por lo menos una vez. Entonces, ahora ya solo tengo obligación de los rabinos. Por lo tanto, la pregunta es aquí, bueno, ya sabes que en el día ya rezaste una tefilá, entonces, pero no te acuerdas si rezaste otra. Entonces, ¿qué es lo que harías en estos casos? Como la segunda tefilá, el segundo rezo, ya es únicamente una obligación de los rabinos, ya no tendrías que hacerlo en caso de duda si la hiciste o no la hiciste, de acuerdo a esta obligación, que después vamos a ver bien otras leyes de qué es lo que sería en estos casos. Según lo antedicho, a pesar de que las mujeres estuvieran posiblemente obligadas a rezar más de una tefilá debido a la razón de Rahmei, o sea, de piedad o misericordia, aún así estarían exentas de la tefilá nocturna de Arbit o Marib de acuerdo a los Ashkenazim, dado que esta era en un principio una tefilá de carácter voluntario, aceptada y adoptada oficialmente después, como una tefilá obligatoria. Entonces, de acuerdo a esta opinión, parece bastante lógico, aunque a mí no me parece tanto, pero bueno, de acuerdo a lo que escriben aquí los rabanim de Shulchan Aruch, es que, de la página de Shulchan Aruch, es que las mujeres por lo menos estarían obligadas únicamente a rezar Shaharit y Minjá. ¿Por qué? Porque Arbit no era obligatorio en una época anterior, y como no era obligatorio en una época anterior, no lo tiene que ser para ellas hoy en día, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta opinión, las mujeres por lo menos tendrían que rezar ¿cuántas veces al día? 2 rezos al día es lo que tendrían que rezar las mujeres, de acuerdo a esta opinión. Y ya que las mujeres nunca recayó la obligación de tener que rezar la tefilá nocturna de Arbit o Marib, resulta en consecuencia que están exentas de ello. Entonces, hasta ahorita lo que llevamos es que, de acuerdo a la opinión del Pri Megadim, siguiendo lo que dice el Rambam, las mujeres tendrían que rezar las 3 veces diarias, pero después nos dicen aquí los Rabanim que como la tefilá de Arbit no es una tefilá obligatoria, por lo tanto, no era una tefilá obligatoria antes, las mujeres no tendrían que adoptar la tefilá de Arbit y por lo tanto tendrían una obligación nada más de rezar 2 tefilot, o sea 2 amidot diarias, la de Shaharit y la de Minjá, y no estarían igualmente obligadas a recitar Arbit. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? ¿Siguen conmigo? Sí, aquí estamos. Ok. No. Adelante. Muy bien. Entonces, el Pri Megadim prosigue comentando. Según el Rambam, ahora sí ya vamos al orden de por qué la Midá tiene el orden que tiene. Según el Rambam, la misvá de rezar la tefilá está formada por 1. Una introducción de alabanzas a Hashem. 2. Un rezo por el que se pide a Hashem, el creador del universo, que nos provea de nuestras necesidades. Y 3. Una clausura de alabanzas y gratitud a Hashem. Entonces, estas son las 3 cosas principales que tiene que tener un rezo de acuerdo a la Torá. Eso es lo que dice el Rambam, y lo cita el Pri Megadim. Este es el principio que rigió la ordenación del Shemona Esrei hasta su formulación tal como lo tenemos hoy en día, que como dijimos, las 3 primeras bendiciones hablan de alabanzas a Hashem, las 3 últimas bendiciones son gratitud a Hashem, y las del medio son peticiones a Hashem. Entonces, la fuente para este arreglo está basada en el pasuk o versículo de la Torá de la parashá Et Hanan, que figura en el último libro de la Torá, de Barim, donde Moshe suplica a Hashem que le permita entrar a Eres Israel, la tierra de Israel. Ahora, hay una dificultad con esto. ¿Cuál es esa dificultad? Que los pesukim de la parashá Et Hanan señalada son solo una fuente indicativa de la que se aprende que hay que comenzar la tefilá con una alabanza y luego seguir la petición de nuestras necesidades a Hashem. Sin embargo, no hay ninguna base en estos pesukim de la que se deduciría que se debe concluir la tefilá con más alabanzas. Esta pregunta se halla en el libro Leje Mishneh y en el libro o en el Sefer Kiryat Sefer.
Entonces, ¿cuál es la pregunta que traen? Bueno, pero Moshe únicamente rezó alabanzas a Hashem al principio y sus peticiones, y hasta ahí se quedó. Él no terminó con agradecimientos ni con alabanzas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprender de esta parashá lo que dice, lo que vemos en la tefila hoy en día, ¿no? Entonces, el Pri Megadim muestra su asombro al palpar la cantidad de conocimientos poseídos por Maimónides, por el Rambam. Viéndose incapaz de encontrar una fuente textual que justificara y permita concluir el Shemoneh Esrei con alabanzas adicionales a Hashem, el Pri Megadim cita otro midrash de la parashá Besot Aberaham, que es la última parashá de la Torá. La parashá comienza, la parashá tiene la siguiente estructura. Primero tiene una alabanzas de apertura, que es Yobun Rey en Yeshurun, etc. Continúa la parashá con las peticiones de Moshe Rabbeinu, que empieza con que viva Reubén, etc., ¿no? Y termina con las alabanzas adicionales, como es no hay Dios como tú de Yeshurun, etc., ¿no? De lo aquí expuesto vemos que la tefilá doraita, basada en las exigencias de la Torá, consiste en las tres partes delineadas por el Rambam, tal como lo expresa explícitamente este midrash. Entonces aquí dice el Pri Megadim, ya tenemos las tres partes, ¿no? Ya empezamos con alabanzas, seguimos con peticiones y terminamos con alabanzas y agradecimientos, ¿no? Entonces aquí ya completamos el texto como tiene que ser de la Torá, como tiene que ser un rezo y una tefilá, ¿no? Y que es como está instituido el Shemoneh Esrei o la Midá hoy en día. El midrash de la Parashá Beit Hanan, sección de Deuteronomio en Sefer Devarim, no alude a que habría también una alabanza de cierre o conclusión. Quizás podemos concluir que de hecho Moshe Rabbeinu habría terminado aquellas plegarias con alabanzas de conclusión a Hashem requeridas de acuerdo con lo usual, salvo que en esa oportunidad él no pudo hacerlo, pues fue expresamente instruido por Hashem de no proseguir con su rezo. Si se acuerdan bien de este suceso, tenemos a Moshe rezando por querer entrar a la tierra de Israel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le dice Hashem? Detente, ¿no? No continúes más con tu rezo. Nos dicen los sabios, ¿por qué? Porque si hubiera continuado, él hubiera entrado a la tierra de Israel, y eso no iba de acuerdo al plan de Hashem, ¿no? Entonces le dijo a Hashem, para con tu rezo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Moshe ya no pudo concluir su rezo. Moshe se quedó en la segunda parte. Ya había alabado a Hashem, ya había hecho sus peticiones, y hasta ahí se quedó. Ya no pudo terminar su rezo. Entonces, en consecuencia, Moshe Rabbeinu tuvo que interrumpir inmediatamente su plegaria, sin llevar a cabo el cierre habitual, porque de haberlo hecho, aunque hubieran sido apropiado para con el formato o fórmula correspondiente de la tefilá, hubiera sido inconsecuente o irreverente para la orden de Hashem. Entonces, de aquí aprendemos lo que es nuestra orden del rezo, ¿no? Empezamos aprendiéndolo de Moisés mismo, que él empieza con alabanzas, continúa con peticiones y termina, ¿no? Pero después vemos de la última parashá en Sefer Devarim, en la parashat o porción de la Torá Besot Aberahá, que nos dice ya que están en las tres partes, ¿no? Empezamos con alabanzas, continúa con peticiones y termina con alabanzas. Y de aquí aprendemos el orden que hasta hoy en día tenemos en nuestro rezo de la tefilá del Shemoneh Esrei. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. Muy bien. Entonces, ya para concluir, vamos a ver preguntas y vamos a ir después a lo que es un repaso de 2 minutos. Entonces, primero las preguntas. ¿Cuál es la exigencia de la Torá respecto al deber de la tefilá, o sea, del rezo, la oración, de acuerdo con la opinión del Rambam? ¿Quién me quiere ayudar con esta primera pregunta, no? ¿Cuál es la exigencia de la Torá? O sea, ¿qué es lo que la Torá me pide respecto a la tefilá de acuerdo a la opinión del Rambam? ¿Nadie? ¿Nadie me puede decir cuál es lo que el Rambam opina que la Torá exige con respecto a la oración? Es la primera alajá. Adelante. Que debe ser una vez al día. ¿Mande? Que debe ser una vez al día. Así es, exactamente. Entonces el Rambam dice que por lo menos tiene que ser una vez al día. ¿Quién quiere complementar lo que dice Daniel? No. Pues
rezo que salga del corazón, ¿no? Con tus propias palabras. Ajá, un rezo que no está limitado por palabras específicas, un rezo que no está limitado por tiempo específico, ni por número de rezos en específico, ¿no? Exactamente, ¿no? Como vamos a ver la primera respuesta, sí, el Rambam es de la idea que la tefilá, oración, es una mesbah doraita y que debe efectuarse por lo menos una vez al día. Ok, segunda pregunta, ¿por qué las mujeres estarían obligadas a rezar 2 o 3 veces por día, aun cuando la tefilá es definida como miswach aseshe asman grama, o sea, un precepto cuyo cumplimiento está subordinado al tiempo o plazo determinado, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Pri Megadim con respecto a el por qué las mujeres podrían estar obligadas a rezar 2 o 3 veces al día? ¿Por qué razón? Porque como también requieren del pan y del agua, es necesario también hacer el rezo. Así es, muy bien, que aquí el lenguaje que utiliza es que la tefila es considerada como Rahmei, o lugar de súplicas y peticiones, para que Hashem, el creador, se avenga de conformar nuestras necesidades elementales. Claro está que las mujeres también requieren satisfacer las suyas propias, por lo que están obligadas. Entonces, como bien dijo Abraham, ¿no? Ya estamos viendo ahí lo siguiente. Okay. Entonces, ahora, lo siguiente es la siguiente pregunta. ¿Está el Rambam de acuerdo con la exigencia de que las mujeres recen diariamente 2 o 3 veces? No. Ah, bueno, ahí ya lo vieron en la pantalla, pero Sí, ya vimos la respuesta. bueno, No bueno, intenté leer. ya se los doy, ya se los doy. El Pri Megadim sostiene que es que posiblemente el Rambam esté de acuerdo con que la misbah de la tefilá en conexión con las mujeres sea de Rabanán, debido a la citada razón de Rahmei, ¿no? Entonces sí, el Rambam podría estar de acuerdo, no dice explícitamente que el Rambam estuviera de acuerdo con eso, pero es posible que sí, ¿no? Ok, cuarta pregunta, ¿por qué las mujeres estarían obligadas a las 2 primeras tefilot, la matutina y la tarde, o sea, la shaharit y minjá, pero no de la noche, tefilat arbit o marif? Porque en la antigüedad no se llevaba a cabo esa oración, ¿no? Entonces sostiene que como no se llevaba en ese entonces, hoy tampoco. Así es, en la antigüedad no es que no se llevara a cabo, pero no era obligatoria, ¿no? No se consideraba obligatoria, por lo tanto, lo mismo pasa con las mujeres, no se les obliga a que recen esa tefilá, ¿no? Entonces, ok. Quinta pregunta, ¿en qué consiste, o sea, cómo está formada la tefilá de Oraita, según el punto de vista del Pri Megadim? O sea, ¿cuáles son las 3 partes que tiene la oración, la estructura de la oración? Alabanza. Alabanza es la primera, muy bien. ¿Alguien más que ya no sea ni Abraham ni Daniel? ¿Qué es la siguiente? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Isra, no estás conectado o qué? ¿Y Manuel? ¿Ya se fueron o qué? A ver, repítela, porfa. Dice, ¿en qué consiste o sea, cómo está formada la tefilá doraita, según el punto de vista del Pri Megadim? O sea, ¿cuáles son las 3 partes que tiene una tefilá doraita de acuerdo al Pri Megadim? Que Daniel ya nos hizo el favor de mencionar una, ¿no? Que es alabanza. ¿Cuáles son las otras 2? Jordi. ¿Tú? Alabanza, petición y agradecimiento. Así es, sí, exactamente, alabanza, petición y agradecimiento. Muchas gracias. Ok. Sí, es que ya tengo rato diciéndolo, pero no me había fijado que tenía, que le había quitado el audio. Ah, ok, ya, qué bueno, sí, pero qué bueno que lo mencionaste. Efectivamente, ¿no? Está formada por 3 partes, una alabanza a Hashem, una petición o súplica y una alabanza de cierre y agradecimiento a Hashem. Muy bien. Sexta pregunta y última. ¿De dónde se deriva el formato o estructura textual de la oración o tefilá? Ahora sí, ya, de los que no han contestado, por favor, Israel, no, si pusiste atención a algo de lo que dijimos hoy. Y Manuel. De la
con Ezra, ¿no? ¿Alguien más quiere ayudarle a Israel? Ah, gracias. De la última parashá del libro de Barí. Así es, de la última parashá del libro de Devarim, Besot Abraham. ¿Y de qué otro lugar? ¿Estuvo bien la de Ezra con la gran asamblea? No. La pregunta es, ¿de dónde se deriva el formato? O sea, ¿de dónde deriva Ezra y ellos? ¿De dónde derivan el formato o estructura textual de la oración o de la tefilá? Ah, También de la petición de Moshe para entrar a la tierra. Así es, exactamente. Son dos respuestas que ya nos mencionaron, que es, deriva de la parashá de Besot Berajá, donde Moshe Rabino comienza con una alabanza, prosigue con una súplica, la solicita a Hashem con sus aspiraciones y deseos, y concluye nuevamente con una alabanza. Y también nos habían comentado, que no aparece aquí, de la tefilá de Moshe por entrar a la tierra de Israel. Muy bien, perfecto. Entonces, y ya nada más para ver un pequeño... resumen de lo que vimos antes sería lo siguiente, ¿no? Entonces, primero es una obligación hay una obligación de rezar de oraita, o sea, de la Torá. Esta obligación originalmente no tenía horario fijo ni estaba estructurados los rezos. Tanto mujeres como esclavos estaban obligados a rezar del corazón. En el tiempo de Esra, al ver que las personas tenían sus idiomas mezclados y no eran elocuentes en sus rezos, Esra instituyó 18 bendiciones, que es Shemona Esre o Amidá, que es lo que se conoce como tefilá, ¿no? Se instituyeron rezos conforme a los sacrificios, por lo que teníamos un rezo en la mañana, Shaharit, y uno en la tarde, Minha. También se instituyó un rezo que correspondía al sacrificio adicional de los Shabbatot, Yamim Tovim, o días de fiestas, y Rosh Hodashim, que son nuevos meses, que este rezo es la Tefilat Musaf, ¿no? Durante los días de ayuno, Yom Kippur, se instituyó uno más al final del día, antes de la puesta del sol, y esta oración es la Neilam. También se instituyó otro que era opcional, correspondiente a la quema de los miembros del sacrificio de Minjá, que podía ser hecho durante toda la noche, que este es el rezo de Arbit, y posteriormente se volvió una obligación. Por lo tanto, en un día normal de la semana tenemos 3 rezos, Shacharit, Minjá, Arbit. En Shabbat, Yom Tov y Rosh Chodesh tenemos 4 rezos, los 3 anteriores y el rezo de Musaf. Y durante Yom Kippur tenemos 5, los 4 anteriores, Arbit, Shacharit, Musaf, Minjá, y también tenemos la Neilam. Se puede agregar rezos, que son las Amidot, que es Tefilá Nedabá, pero no se pueden disminuir de este número de rezos. Si se agrega una Amidá Nedabá voluntaria, se debe agregar un rezo de tu corazón dentro de las bendiciones de la Amidá intermedias. Basta con agregar un rezo personal en cualquiera de las bendiciones intermedias. En Shabbat y Yamim Tovim no se pueden agregar rezos Nedabot, rezos voluntarios. Y algo que no agrega aquí, que también podemos agregar, es de acuerdo al Pri Megadim, las mujeres estarían obligadas a rezar por lo menos 2 veces al día, que es Shaharit y Minjá. Y bueno, también de dónde se desprende, pero bueno, eso ya lo ponemos después. Entonces, hasta ahorita... ¿Manden? Pregunta, Sí, adelante. ¿qué lo has comentado? No sé si lo comentaste al principio, pero entonces la Shema, por ejemplo, viene a ser parte entonces de Shachrit y Arbit. ¿O estaríamos... consideradas también bendiciones aparte? Estaríamos hablando de 2 misbot, de 2 mandamientos separados, ¿no? Tenemos un mandamiento de rezar el Kriyat Shema 2 veces al día, uno en la mañana y otro en la tarde, en la noche, perdón. Y aparte tenemos otro mandamiento que es el de rezar por lo menos una vez al día, que ese es un mandamiento de la Torah de acuerdo al Rambam. Y de acuerdo bueno, y los Jajamim instituyeron que fueran 3 rezos diarios, ¿no? Entonces son 2 mandamientos separados que nosotros los unimos. O sea, nosotros como tenemos un mandamiento de rezar el Shema en la mañana y también tenemos un mandamiento de los sabios de rezar una tefilá en la mañana, pues los pegamos, ¿no? Y rezamos el Kriyat Shema y después rezamos la Midá, ¿no? Y también lo mismo pasa en la noche. Entonces, espero que eso conteste tu pregunta. Sí, y también, por ejemplo, si tienes pan y vas a hacer la bendición del pan o de algún tipo de fruta o algo así, también sería parte de, o sea, sería otra mitzvah aparte. Así es, o sea, ya después vamos a ver, Bezrat Hashem, las Berajot,
que solamente tenemos dos bendiciones o dos verajot, bueno, de acuerdo a la mayoría de las opiniones, una verajá que es doraita, ¿no? Que eso ya es otra cosa que vamos a ver después y que es algo aparte, sí. Ok, Pero gracias. más tefilá, o sea, la amidá es la tefilá como tal a la que se refiere, ¿no? Toda Sí. esta frase. Entonces recuerden bien el principio que vimos al principio. Hoy en día, y bueno, desde siempre ha sido tefilá es igual a rezo, que es igual a amidá. O sea, tefilá y amidá es lo mismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de tefilá estamos hablando única y exclusivamente de el Shemona Esre o la amidá, que son las 18 bendiciones que fueron instituidas por Anshe Knesset Agdolah, los sabios de la Gran Asamblea. Y ya todas las demás bendiciones, el Shema y todas las verajot, Eso ya ya es una otra cosa historia. completamente aparte. Así es, ya es otra historia que después, Bezrat Hashem, vamos a ver. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? Ok. Pues yo creo que entonces con eso vamos a finalizar nuestro estudio.